Más que un destino, es una declaración de estilo y de grandeza, un refugio de exclusividad bañado por el sol del Mediterráneo y enmarcado por paisajes que roban el aliento. Aquí la belleza y el lujo no solo se ven, se sienten. Este es el lugar donde los sueños de opulencia se vuelven realidad. Cuando buscas una experiencia inolvidable, Mónaco es un mundo aparte, diseñado para quienes aspiran a lo extraordinario. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para visitar un lugar donde el lujo es más que un estilo de vida, es una forma de ser? En nuestro episodio anterior exploramos la majestuosidad de Mónaco, su historia fascinante, su inconfundible glamour y posición como símbolo definitivo de sofisticación en la Riviera Francesa. Pero hoy vamos un paso más allá. Esta es la guía definitiva de Mónaco, diseñada para aquellos turistas que quieren aprovechar al máximo este paraíso. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para visitar este maravilloso país. Desde consejos prácticos para moverte por la ciudad hasta las mejores recomendaciones según la temporada. Te llevaremos a un recorrido completo por todo el corazón de la elegancia europea. Si alguna vez soñaste con visitar uno de los lugares más exclusivos del mundo, esta guía es para ti. Bienvenidos a Saúl Eco Channel TV, tu ventana al mundo de lugares inolvidables cada semana. Soy Saúl Lovera y estoy aquí para llevarte a descubrir rincones extraordinarios en cada episodio. Así que prepárate para adentrarte en la cultura y el estilo de vida de Mónaco. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en esta aventura que comienza ahora. Documentos. Viajar a esta región es abrir la puerta al mundo de la riqueza y sofisticación. Pero antes de viajar a este paraíso, necesitas tener tus documentos en regla. Primero, lo esencial, un documento de identidad válido, boleto de avión o cualquier otro medio de transporte. Seguro de viaje, comprobante de alojamiento y fondos económicos suficientes para disfrutar sin contratiempos. Ahora bien, hay algo que debes saber. Este país comparte sus fronteras y regulaciones de entrada con Francia. Así que, si llegas a través del Aeropuerto Internacional de Niza o cualquier otro punto en territorio francés, tendrás que cumplir con los requisitos de entrada de Francia. No hay controles fronterizos entre ambos, lo que facilita el acceso, pero no olvides verificar las condiciones antes de viajar. Y aquí va otro dato curioso, aunque no haya formalidades migratorias entre Francia y Mónaco, puedes llevarte un recuerdo especial. Dirígete a la oficina de turismo de Mónaco y solicita un sello conmemorativo en tu pasaporte, una manera única de inmortalizar tu visita a este territorio tan exclusivo. Por último, pero no menos importante, las normas pueden cambiar, así que, antes de empacar maletas, te recomendamos visitar el sitio web de la Embajada o Consulado Monegasco o el de la Embajada de Francia en tu país. Allí encontrarás información más actualizada según tu situación. Con los papeles en regla, ya estás un paso más cerca de vivir la experiencia turística al máximo. ¿Cuándo visitarlo? Mónaco presume de un clima cálido y suave durante todo el año. Los veranos son calurosos y soleados, ideales para disfrutar de sus playas y terrazas al aire libre. En invierno, las temperaturas descienden ligeramente, pero siguen siendo lo suficientemente agradables como para pasear junto al mar sin necesidad de abrigos pesados. La temporada alta va de mayo a septiembre, cuando las temperaturas alcanzan su punto máximo y las calles se llenan de energía y glamour. Sin embargo, si prefieres un ambiente más tranquilo, sin renunciar al buen clima, los meses de abril a junio y de septiembre a octubre son perfectos. Septiembre en particular es un mes mágico, el clima sigue siendo cálido, pero las multitudes del verano ya se han disipado, dejando espacio para una experiencia más relajada. Por otro lado, si los eventos exclusivos son lo que te atrae, entonces querrás planificar tu visita en torno a fechas clave como el Gran Premio de Fórmula 1 en mayo o el espectacular Festival Internacional del Circo de Montecarlo en enero. Eso sí, prepárate para multitudes y precios más elevados durante estas celebraciones. Más adelante exploraremos eventos en profundidad para que puedas decidir si prefieres la emoción de las multitudes o la serenidad de las temporadas intermedias. ¿Cómo llegar?
Este pequeño país no tiene aeropuerto propio, pero no te preocupes, está perfectamente conectado con el mundo entero y llegar hasta aquí es más fácil de lo que imaginas. La opción más cercana es el aeropuerto de Niza, en la famosa Costa Azul, a solo 30 minutos en coche. Desde allí puedes tomar un taxi, un autobús o incluso un tren que conecta Niza con Mónaco de manera rápida y eficiente. Si lo que buscas es un toque de exclusividad, entonces un servicio de transporte privado podría ser tu mejor opción. Varias empresas ofrecen traslados directos desde Niza hasta el Principado, garantizando comodidad y excelente servicio desde el momento que pones un pie en la región. Para quienes prefieren la sensación del mar, llegar al Principado por agua es una experiencia única. Con el puerto de Mónaco tienes la opción de llegar en yate privado o alquilar un barco para disfrutar de las vistas del Mediterráneo. Desde Niza o cualquier otra localidad costera cercana hay también servicios de ferry o barcos privados que te llevarán directo a este destino icónico. ¿Prefieres manejar a tu propio ritmo? Entonces, rentar un coche en el aeropuerto de Niza es otra opción. El trayecto por carretera es espectacular, rodeado por las impresionantes vistas de la Costa Azul mientras te acercas a este hermoso territorio. Un verdadero espectáculo por sí mismo. Hospedaje. Esta nación es sinónimo de opulencia y su oferta hotelera no es la excepción. El Hotel de París, el Monte Carlo Bay Hotel and Resort o el Hotel Hermitage son solo algunos de los alojamientos emblemáticos de la riqueza absoluta. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que el precio de estas habitaciones refleja lo particular de este pequeño principado. Durante la temporada baja, las tarifas comienzan alrededor de 400, 600 y 800 euros por noche y en temporada alta este precio se puede duplicar fácilmente. Pero si prefieres una opción más accesible sin perder la esencia de la región, las ciudades cercanas como Niza o Villefranche-sur-Mer son alternativas perfectas. Estas están a 30 minutos en tren de Mónaco, lo que permite disfrutar de todas las actividades del Principado mientras te alojas en un lugar asequible. En Niza, por ejemplo, puedes encontrar hoteles desde tan solo 100 euros por noche durante la temporada baja, un precio considerablemente más bajo que el de los hoteles monegascos. Así, si deseas disfrutar del encanto de este pedacito de Europa, pero prefieres una opción más económica, estos destinos cercanos te ofrecen la mejor de las soluciones, sin perder la proximidad ni el estilo de vida de la Costa Azul. Transporte. Mónaco, con su estructura compacta y elegante, hace que moverse por la ciudad sea un placer y no una preocupación. El gobierno ha tomado decisiones para ofrecer soluciones de transporte que no solo son eficientes, sino también medidas responsables con el medio ambiente. El sistema de transporte público del Principado es moderno y fácil de usar. Autobuses ecológicos recorren las principales áreas del destino con varias líneas disponibles desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y con tarifas accesibles como 2 euros por trayecto o 5,50 euros para paseo diario. Es una opción conveniente para explorar la ciudad. Si no cuentas con coche, los taxis y el transporte privado están disponibles, pero con precios que parten desde los 15 euros por trayecto corto. Pero si lo que buscas es una experiencia realmente fuera de lo común, Mónaco tiene algo que solo unos pocos pueden experimentar. Alquila un Ferrari y recorre las calles como una verdadera estrella. Los precios comienzan en 300 euros por hora y 800 euros por día. Sin duda, una opción que te hará sentir como parte del glamour de la ciudad. Para los más aventureros y ecológicos, el Batebus es un ferry ecológico que cruza el puerto de Hércules, ofrece una manera perfecta de disfrutar del paisaje marítimo por solo 2 euros. Es una forma rápida y ecológica de movimiento, todo mientras disfrutas de las vistas panorámicas del mar Mediterráneo. Además, Mónaco es un lugar ideal para caminar. Sus calles compactas y bien mantenidas permiten recorrer la ciudad sin complicaciones. Si prefieres transitar de una manera más ágil, entonces alquilar una bicicleta o un scooter eléctrico es una opción excelente y económica. Y si las pendientes de sus famosas colinas te parecen un reto, no te preocupes, Mónaco cuenta con ascensores y escaleras mecánicas públicas sin ningún costo, así que moverse entre sus barrios elevados es más fácil de lo que imaginas. Y para quienes buscan la comodidad del siglo XXI, el Principado ha lanzado una aplicación de movilidad todo en uno. Con ella puedes acceder a bicicletas eléctricas, autobuses, puntos de estacionamiento y vehículos compartidos, todo con un solo pago. Un ejemplo de cómo Mónaco mantiene su estatus de vanguardia y sostenibilidad.
Gastronomía. La gastronomía local es una exquisita fusión entre la tradición mediterránea y la alta cocina internacional, reflejando la calidad y la diversidad cultural del Principado, donde la frescura de los ingredientes locales es la estrella. Aquí los mariscos frescos son los protagonistas, langostas, mejillones, gambas y pescados directos del mar, se transforman en platos que son una auténtica identidad de la región. La dieta local es un homenaje a los sabores naturales de la tierra y del mar. Las verduras frescas como tomates, berenjenas y calabacines se cultivan en los huertos cercanos y se bañan en aceite de oliva de alta calidad, creando una combinación de texturas y sabores inconfundibles. El plato emblemático de la zona es el estocafi, bacalao seco preparado con una receta tradicional que ha pasado de generación en generación. Y para los amantes de las crepes, la soca, una deliciosa crepe de garbanzo que se disfruta en toda Mónaco, nos transporta directamente al corazón de la Provenza y la Costa Azul. La gastronomía monegasca, en su esencia, es una interesante mezcla de culturas, influenciada por la Provenza, el norte de Italia y el sur de Francia. Cada bocado cuenta una historia de siglos de tradición. Los sabores terrosos, marinos y herbales en cada receta crean una experiencia culinaria única que señala a este microestado como un destino que no solo se ve, sino que también se saborea. En los últimos años, los monegascos y turistas por igual han redescubierto los sabores de antaño. Las barbajoans, empanadas rellenas de espinacas, queso y hierbas, junto con la soca, están viviendo un resurgimiento. Estos platos antes formaban parte de las familias de esta zona de Europa, ahora son un tesoro para aquellos que buscan una inmersión completa en la rica herencia gastronómica del Principado. La cocina local no solo es una cuestión de comida, es una vivencia que conecta la historia, la tradición y el estilo de vida mediterráneo en cada plato. Atractivos. Este no solo es un destino lujoso, es también un lugar donde la historia, la cultura y la emoción se encuentran permanentemente. Si estás buscando una experiencia única que combine todo lo mejor de este fascinante principado, aquí tienes las mejores atracciones que no puedes dejar de visitar. Si eres de los turistas que buscan una experiencia única en fechas claves, Mónaco tiene eventos imperdibles a lo largo del año. En enero puedes vivir la emoción del Rally de Montecarlo, una de las pruebas más prestigiosas del Campeonato Mundial de Rally. Con su recorrido montañoso e impresionantes paisajes, esta competencia es famosa por su grado de dificultad. Entre abril y mayo, Mónaco se convierte en la capital de la moda con la Semana de la Moda de Montecarlo, un evento de clase mundial donde los diseñadores más destacados presentan sus colecciones y celebran la creatividad del Principado. Es un evento donde las tendencias globales toman vida y se premian a las nuevas estrellas del mundo de la moda. En mayo, la emoción llega al máximo con el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras de Fórmula 1 más prestigiosas del mundo. El circuito, que recorre las estrellas y empinadas calles de Montecarlo, es famoso no solo por su exigencia para los pilotos, sino también por la impresionante atmósfera que ofrece a los espectadores. La adrenalina está garantizada. Y no te olvides del Festival Internacional del Cine de Mónaco en junio. Fundado en 2003, este festival exhibe películas sin contenido violento, aceptando producciones de todo el mundo. Aquí se premian las mejores obras cinematográficas con el codiciado Ángel Films. Pero si prefieres algo más flexible, Mónaco tiene muchas otras joyas que puedes explorar durante todo el año. Casino de Montecarlo. Uno de los más emblemáticos del mundo, una verdadera obra de arte arquitectónica diseñada por Charles Garnier. Además de un elegante casino, alberga el Gran Teatro de Montecarlo, la ópera y la Casa del Ballet. Si eres aficionado a las carreras, sabrás que la ruta del Gran Premio de Mónaco pasa por aquí, y el Rally de Montecarlo incluso realiza su ceremonia de salida en su imponente fachada. Palacio del Príncipe. Ubicado en lo alto de la Roca de Mónaco, es un símbolo de poder y glamour. Desde su construcción en 1191, ha sido la residencia oficial de la familia Grimaldi. No puedes perderte las vistas espectaculares del Mediterráneo, los jardines del palacio, ni el Museo de Automóviles y el Zoológico, fundado por el príncipe Reinero III. Museo Oceanográfico de Mónaco. Fundado por el príncipe Alberto I, este museo te lleva a explorar el fascinante mundo marino con una impresionante colección de más de 6.000 especies marinas.
Su arquitectura evoca la majestuosidad del océano y es un lugar que no puedes dejar de visitar. Museo de Automóviles de Rainero III. Si eres amante de los autos, este museo es una parada obligatoria. Con una colección histórica de vehículos que pertenecieron a la familia real de Mónaco, podrás ver desde coches antiguos hasta las auténticas joyas automovilísticas que han marcado la historia del automovilismo. Jardín exótico. Para los que buscan un contacto más directo con la naturaleza, el Jardín Exótico de Mónaco es una experiencia única, ofrece un paisaje espectacular y tiene una impresionante colección de plantas raras. Además, puedes explorar una naturaleza que te transportará a una cueva de otro mundo, y lo mejor, está abierto todo el año con floraciones que varían según la temporada. Presupuesto. Como ya lo hemos mencionado, este destino es uno de los más caros del mundo. Para entender mejor cómo se compara con otros lugares populares, podemos comparar los costos en relación con Miami, una ciudad famosa en Estados Unidos con alto atractivo turístico. En nuestro video La Guía Completa de Miami mencionamos que una semana en esta ciudad podría costar entre $1.500 y $3.000 americanos por persona, incluyendo alojamiento, comidas, transportes y actividades básicas, excluyendo el boleto de ida y vuelta desde el lugar de origen del turista hasta los Estados Unidos. Ahora en Mónaco los costos son notablemente más altos. Una semana puede costar mínimo aproximadamente entre $3.000 y $4.000 americanos por persona, lo que equivaldría más o menos entre 2.900 a 3.900 euros. Y de allí puede aumentar muy fácilmente a cifras que se pueden salir de control, dependiendo del nivel de comodidad y las experiencias que elijas. Aunque es posible reducir gastos alojándote en ciudades cercanas como lo hablamos anteriormente en la sección de hospedaje, y algunas de estas son Niza o Beausoleil en Francia. Otra forma de bajar costos sería buscar opciones más accesibles para comer. De igual forma, Mónaco sigue siendo un destino asociado al lujo, especialmente si planeas disfrutar de restaurantes gourmet, eventos exclusivos o actividades como tours privados o visitas al famoso casino de Montecarlo. Este contraste refleja claramente la diferencia de costos entre dos destinos icónicos, destacando el carácter exclusivo de Mónaco en Europa frente a la versatilidad de Miami en Norteamérica. Mónaco es el lugar único donde el lujo, la historia y una calidad de vida excepcional se encuentran en un equilibrio perfecto. Si este destino te inspira a visitarlo, buscando maravillarte con su belleza, espero que esta guía te haya brindado todo lo necesario para aprovechar al máximo tu experiencia en este rincón exclusivo de Europa. Pero recuerda, nuestro viaje por este continente apenas comienza. Así cerramos este recorrido turístico por Mónaco, un lugar donde cada momento parece sacado de un sueño. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si este destino fuese más que unas vacaciones? Si decides que este paraíso sea tu hogar, ¿estás listo para continuar esta aventura con nosotros? En nuestro próximo episodio te invitamos a conocer el fascinante mundo de vivir en Mónaco. Desde cómo establecerse aquí hasta los costos de vida, opciones de vivienda y secretos que solo los residentes conocen. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme esta semana en Sauleco Channel TV. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Comparte este viaje con tus amigos y familiares, porque descubrir es aún mejor cuando lo haces con los tuyos. Soy Saúl Lovera y nos vemos en nuestra próxima aventura. Hasta pronto.